Profesor, buenos días. Somos el grupo 8. A continuación, estos son los integrantes. Falconi Culaca Carmen, Hernández Garró Cristian, Yogya García Kelly, Mejía Colunche Juan, Vicencio Pineda Eduardo, Martel Espinosa Miriam y quien les habla Peña Ferrer Jaime. El tema que nos ha tocado desarrollar es el derecho a la indemnidad sexual infantil. Como primera pregunta, ¿qué es el derecho a la indemnidad sexual? Se entiende como la protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores, quienes no han alcanzado aún el grado de madurez suficiente para determinar sexualmente en forma libre y espontánea. El problema de la vulneración de este derecho a la indemnidad radica en el atropello o transgresión producida en la esfera sexual del menor, apelando puntualmente al quebrantamiento psicosocial de la personalidad sexual de la víctima a través de un acto de violencia. Marco legal. Ley 3838. Reforma de delitos sexuales. Artículo 173. Violación sexual de menor de edad. Indica, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años, será reprimido con pena de cadena perpetua. Según el gráfico de Genard de Pedro, en la fuente Save the Children, tenemos los abusos sexuales a menores, ¿no? Según el perfil del abusador. En porcentaje sobre el total de abusadores conocidos de la víctima, tenemos a los abusadores conocidos de la víctima, que es un 84%, dentro de los cuales se encuentra la pareja y la madre, un 9,3%, los tíos, un 3,2%, y conocidos de la familia, que es un 8,6%, y desconocidos es un 16%. Y todo esto muchas veces sucede dentro del entorno familiar en un 49,5%, ¿no? Ya podrían ser los padres, un 12,3%, otro familiar no identificado, un 9,7%, abuelos, un 6%, y también tenemos fuera del entorno familiar en un 34,5%, entre los amigos o compañeros, que son un 9,7%, y los mismos educadores, un 6%. Gracias. Asimismo, hemos elaborado un cuestionario sobre el derecho de indemnidad sexual en tu comunidad. La indemnidad sexual es el derecho que tienen todos los menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad. Continuando con la exposición, situación actual del derecho de indemnidad sexual infantil. ¿Sabes qué es el derecho a la indemnidad sexual? Según las respuestas de la encuesta, tenemos los siguientes resultados. El 34,4% desconoce este tema. El 45,5% responde un tal vez y el 18,2% sí conoce este tema. Otra pregunta es lo siguiente: ¿su comunidad tiene procedimientos para identificar cuándo se produce esta afectación? Y tenemos los siguientes resultados. El 63,6% desconoce cuál es el procedimiento para identificar cuándo se produce esta afectación. El 9,1% sí conoce cuál es el procedimiento, y otra parte de los resultados, que es el tal vez, son 27,3% que desconocen lo que es el procedimiento de afectación.
En su comunidad, ¿se garantiza un tratamiento adecuado a las víctimas afectadas en su indemnidad sexual? Tenemos las respuestas con un 30.4% que tal vez, un 9.1% que nos dice sí, un 54.5% nos dice que no. Respecto a la pregunta, ¿conoces las leyes que protegen el derecho a la indemnidad sexual en nuestro país? Tenemos de las 100 respuestas que el 63.6% nos dice que no, el 9.1% nos dice tal vez y el 27.3% nos dice que sí. ¿Crees que las leyes que protegen el derecho a la indemnidad sexual infantil en el Perú son suficientes y efectivas? Tenemos el 36.4% que nos dice tal vez, el 63.6% nos dice que no. ¿Ha recibido alguna vez información o capacitación sobre el derecho a la indemnidad sexual infantil? Respecto a esta pregunta, tenemos las respuestas con un 81.8% que nos dice que no, el 9.1% nos dice que sí y el 9.1% nos dice que tal vez. Continuando, la situación actual del derecho de indemnidad sexual infantil. ¿Te gustaría recibir más información sobre el derecho a la indemnidad sexual infantil? De las 100 respuestas, el sí dio un 81.8% y el tal vez un 18.2%. ¿Sabes cómo identificar las señales de abuso sexual infantil? De las 100 respuestas, el sí dio un 54.5%, el no un 9.1% y el tal vez un 36.4%. ¿Sabes cómo actuar ante una situación de abuso sexual infantil? De las 100 respuestas, el sí un 54.5%, el no un 27.3% y el tal vez un 18.2%. ¿Te sientes cómodo al hablar sobre el derecho a la indemnidad sexual infantil? De las 100 respuestas, no, un 27.3%, un sí, un 27.3% y un tal vez un 45.5%. Continuando con la exposición, situación actual del derecho de indemnidad sexual infantil. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que el derecho a la indemnidad sexual infantil es un tema tabú en nuestra sociedad? El 63.6% respondió que sí. El 9.1% respondió que no. El 18.2% respondió que tal vez. Y el 9.1% que sí, pero no deberías serlo. También tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que el derecho a la indemnidad sexual infantil es un tema que debe abordarse en los colegios? Tenemos el 90.9% que sí, el 9.1% que no. Continuando con la exposición, situación actual del derecho de indemnidad sexual infantil. Una de las preguntas del cuestionario es lo siguiente. ¿Crees que el derecho a la indemnidad sexual es un tema que debe abordarse en la familia? Muchos de los encuestados responden que sí y el porcentaje es de 90.9%. Otra pregunta es, ¿crees que el derecho a la indemnidad sexual infantil es un tema que debe abordarse en los medios de comunicación? Efectivamente que sí. Los encuestados responden a un 90
99.9%, ya que los medios de comunicación es de suma importancia en la actualidad. ¿Consideras que el derecho a la indemnidad sexual infantil es importante para el desarrollo de los menores de edad? Un 90.9% nos dice que sí y un 9.1% que no. Conclusiones. Es muy preocupante el poco conocimiento de la comunidad sobre este derecho. Solo un 18.2% tiene conocimientos básicos al respecto y más del 50% desconoce sus leyes que las protegen. Por otro lado, importante es que las víctimas no tienen garantizado un tratamiento especial para superar este trauma de haber sido violentadas. Más de un 90% de los encuestados sostiene que este derecho debe ser tratado en el ambiente familiar y debe recibir una mayor divulgación en los medios de comunicación. Asimismo, la gran mayoría de los encuestados sostiene que este derecho es primordial en el desarrollo de los menores de edad. Gracias. Gracias. Hemos concluido con la exposición del tema el derecho a la indignidad sexual infantil.